que veíamos hoy, las que vimos el domingo, son tristes sin importar de qué gobierno estemos hablando. Ahora, la gran pregunta que nos hacemos es, ¿lo tenía realmente programado esto el gobierno de Macri? ¿Usted qué cree? A ver, yo antes de contestarte la pregunta quiero contextualizar la situación haciendo una diferencia. Lo que sucedió el día del paro, que fue la liberación, digamos, de la Panamericana a partir de lo que fue la presencia de los piquetes, honestamente uno entiende que la gente lo vea bien. En lo personal no tengo nada para reprochar, se cumplió con la ley, se garantizó la libre transitabilidad para todos los otros ciudadanos que lo querían hacer. Obviamente que creo que siempre hay que evitar la represión y que tiene que haber el diálogo y acordar en esa instancia, pero bueno, el gobierno decidió en esos casos liberar toda vía de comunicación y no hay nada para reprochar. El día del paro es eso. El día del paro general. Yo cuando era intendente, en 3 oportunidades pedí la intervención de la justicia porque cortaban del lado de Santa Fe y la verdad que nosotros quedábamos aislados. Y la verdad que no me arrepiento de hacerlo. Yo no le pedí al juez que vaya a reprimir. Lo que le pedía a la justicia es que se actúe y que se libere. Entonces yo no tengo nada que reprochar y esto lo quiero aclarar porque no es la misma situación con lo que pasó en la plaza. Yo repudio absolutamente la represión que se dio, no solamente que es innecesaria, sino que estoy absolutamente convencido que fue premeditado. Es una decisión política que tomó el macrismo. ¿En base a qué? A que hace política con encuesta. La encuesta dice que el humor social o la mayoría de la ciudadanía ve con buenos ojos y a partir de ahí actúa. Y no es un hecho aislado. Previamente hubo toda una campaña de demonización a la dirigencia sindical, poniendo a toda la dirigencia sindical en la misma bolsa. Parece que ahora el gobierno descubre que hay dirigentes sindicales que son parte de la burocracia sindical, de las mafias y demás. El año pasado, que le eran funcionales y que la CGT no hacía paro, no eran mafiosos. Y todos sabemos que hay en el sindicalismo, el problema hay mucha extensión en los mandatos, hay poca renovación, pero también es cierto que no se puede poner en la misma bolsa todo, porque nosotros conocemos a la dirigencia de ANSAFE, y esto también lo quiero decir con todas las letras, uno sabe cómo funciona la toma de decisiones de los docentes en la provincia de Santa Fe y creo que debe ser uno de los sindicatos más democratizados para tomar una decisión, se vota cada una de las decisiones y en lo personal tengo el mayor de los respetos con la dirigencia de ANSAFE porque los conozco, porque convivimos, sabemos cómo viven, sabemos de su historia, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno repudia lo de los otros días, a mí en lo personal lo que me pone muy, muy mal es la reacción de la gente y que se confunde y que para mucha gente es lo mismo liberar una ruta que haber reprimido a docentes que no interfirieron en ninguna de las libertades de otros ciudadanos. Todos los ciudadanos podían ir a la plaza, podían transitar libremente, no había un delito propiamente dicho. Y la otra cuestión que todos sabemos, que en el caso de la ocupación del espacio público, salvo que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el mismo horario y en el mismo día, tenía programado realizar una actividad, se te contesta, se te dice que no. A mí me ha pasado como intendente también, donde nos han pedido, por ejemplo, el anfiteatro para hacer tal cosa, y le hemos dicho, no, miren, lo pueden hacer todos los demás días, pero en este día ya estaba programado, se le demuestra que estaba programado, que estaba publicado, etcétera, etcétera. Pero si no hay ninguna actividad programada por el gobierno de la ciudad, en realidad es una chicana hoy salir a decir, o es justificar la represión, salir a decir de que no tuvieron autorización. Porque, a ver, también yo le tengo que pedir autorización al Estado por el cual le voy a pedir para protestar por algo. Si no tiene, honestamente no tiene sentido. Yo ponía como ejemplo, Pablo, ayer la cantidad de veces que instaló acá en Santa Fe la carpa
en el Congreso local, en la legislatura provincial, SADOP, el año pasado, pidiendo que se trate la ley antidespidos. Y en ningún momento pidió autorización, elevando, esperando la respuesta. Fue, avisó, instaló la carpa. Y desde el gobierno de la provincia jamás tuvieron. Yo lo hablaba con Patricia Muñez, con Pedro Bayuga, decía, ¿alguna vez tuvieron alguna? No, al contrario. Juan, en Plaza de Mayo está la carpa de los movilizados por Malvinas. ¿Cuánto hace que está sacando la carpa? 5 o 6 años. ¿Por qué esa carpa no se desaloja esa carpa y sí se desalojó no llegaron a armarla la carpa de los docentes? Me acordaba también de los pueblos originarios a los cuales Macri fue a visitar en la campaña, que los COM, que estaban instalados en la 9 de julio. En la carpa. Sí, la carpa también, la carpa que se armó a partir de lo que fue el proyecto de ley de modificación de la justicia, que estuvieron, bueno, ahí se ha viralizado también eso, estaba desde Macri, que fue, hasta Alfonsín, Patricia Bullrich, y fue en la Plaza de Mayo. Entonces, creo que, fue innecesario, se hizo con la intencionalidad de seguir demonizando a los docentes. Y también quiero aclarar, nobleza obliga, que el paro de hoy me parece innecesario. Creo que se equivoca la dirigencia sindical. Yo en su lugar lo que hubiese hecho es repudiar, exigirle a Macri la convocatoria a las paritarias, y hubiese vuelto a clase, y a partir de ahí, empezar a discutir en cada una de las provincias cómo siguen las medidas. Pero me parece innecesario porque, hasta con todo respeto, le digo, yo no soy docente y seguramente lo han decidido los docentes, pero digo, hasta poco inteligente, porque se les sigue dando la posibilidad al gobierno de seguir abonando esta teoría que los docentes son vagos, que no van a trabajar, que lo único que le importa es ir a ponerles paro al gobierno de Macri, etcétera, etcétera. ¿Pregunta usted? Dale. Sigo preguntando. Dale. ¿Cómo viste la reacción de los dirigentes de la Unión Cívica Radical al respecto? De los que están más cerca y de los que están menos cerca del gobierno. Salvo algunas excepciones que fueron algunas manifestaciones tibias, pero unas manifestaciones al fin. Tengo presente ahora, de Ricardo Alfonsín, Casela también hizo manifestaciones, después nadie más. Todos los demás justificando la represión. Y esto, yo sé que la persona que está del otro lado y que está de acuerdo no va a compartir con lo que digo, pero es como escupir para arriba, ¿viste? Porque realmente, si uno justifica estos actos, nunca sabe dónde va a terminar la represión. Y la verdad que los argentinos, no a mi generación, a la generación anterior a la nuestra, costó mucha sangre, muchos años poder recuperar la libertad que nos da la democracia, para tan alegremente salir a justificar una represión. Entonces yo lo entiendo en los ciudadanos que quizás están cansados de que existan paros, que los pibes no puedan empezar las clases, etcétera, etcétera, pero en la dirigencia política, que es la que tiene mayor responsabilidad, y los partidos políticos que tienen la mayor responsabilidad de defender la democracia, no pueden dejar pasar por alto un hecho como este, que es lisa y llanamente que una acción represiva. Porque si en Argentina no se garantiza la libertad para manifestarnos, y aclaro, manifestarnos de forma tal que no joda a terceros, realmente estamos fritos. Antes la excusa era que se jodía a terceros. Bueno, cuando no se joda a terceros tampoco nos vamos a poder manifestar. Entonces, fue tibia en algunos casos y en los otros casos contemplativa, y lo vamos a lamentar. Yo creo que lo vamos a lamentar. Porque había sido la respuesta de muchos radicales en Cambiemos, que estamos en Cambiemos para garantizar la república, que se respeten las decisiones, que se respeten las libertades, para que el neoliberalismo no, bla, bla. Que se respeta que piensa distinto. Eso también es momento que reflexionemos todos socialmente lo que nos está pasando. Cerrar la grieta, que tanto se ha dicho. Te invito a que escuchemos la palabra de un correligionario tuyo. Dale. Opinando de este tema. Ha establecido que hay que pedir un permiso, estoy de acuerdo con todo lo que tenga que ver con el cumplimiento de la ley. Alguna vez este país tiene que empezar a entender que las sociedades se construyen, que la convivencia se construye
Ahí está, parte de lo que decía Mario Barletta. Sí, yo lo escuché en otros medios también. Me parece un error, vuelvo a repetir, porque no se incumplió ninguna ley. Y digan lo que digan, no se cumplió ninguna ley. El derecho a manifestarse está consagrado en la Constitución y vuelvo a repetir, sí, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en ese lugar, en ese día, en ese horario, tenía programada una actividad, es lógico que se comuniquen y le digan, no, mirá, no pueden acá, córranse en tal plaza, lo pueden hacer en tal lado, lo pueden hacer tal día. Sí, quienes tuvimos responsabilidad, y Mario la tuvo y lo sabe, los miles de lugares que en la ciudad de Santa Fe diariamente se ocupan para hacer actos, manifestaciones, eventos y demás, que es un trámite administrativo hiper sencillo. Ingresás el pedido y jamás te contestan. Sí se comunican con vos y ese lugar no se puede usar. No te contestan. Los intendentes no te contestan. La única forma que... A ver, en Santo Tomé, ¿sabés qué hacemos? Levantamos el tubo y te decimos, sí, dale para adelante, no hay problema. Además, fíjate los baños químicos, tenés que contratar baños químicos. Ahora, si hay algún evento, se les dice, no se puede, elijan otro día y no hay problema, claro. Y se acuerda. Entonces, y otra situación, a ver, se dejó hasta las 9 de la noche, hasta las 8, que fue 7:30, creo que fue los actos, las acciones de la policía. Las horas anteriores se puede decir que se estaba negociando y demás. La verdad que cuando empezaron a armar la estructura tubular y demás, nadie les dijo que no la podían armar. Nadie les dijo que no la podían armar. Después salieron a decir que hubo reuniones, que se desmintieron que esas reuniones existieron. Yo creo que además se mezclan algunas cuestiones, porque ayer se hablaba mucho de, bueno, es una estructura que cuesta armarla 700.000 pesos, y otra vez el tema sindical, de dónde sacan la guita los sindicatos, se están peleando por aumento y se gastan 700 lucas en un escenario. Sacan de la plata que le devolvió Macri a los sindicatos para que manejen las mutuales. De última, ¿sabés qué? Es una discusión válida, que no tiene nada que ver con cómo terminó esto. Porque de última, si hay que discutirlo, bueno, pongámoslo arriba de la mesa, qué pasa con los sindicatos, dónde salen los fondos, etcétera, etcétera. Hablemos de los dirigentes sindicales, como hablamos de los políticos, como podemos hablar de los periodistas también, que no son honestos claramente y que no pueden justificar sus bienes, como hablamos de los jueces que no lo pueden hacer, de los comisarios que no lo pueden hacer, de los sindicalistas que no lo pueden hacer, de los políticos que no lo pueden hacer, de todo lo que no lo pueden hacer. Es válido. Ahora, cuando en el discurso político, muy cercano a lo que dice Barletta, se pone todo dentro de la misma bolsa, uno no puede entender que una persona como Barletta no sepa lo que está diciendo. Es intencional. Obviamente. Es decir, mezclemos la cuestión, embarremos la cancha, entonces después uno se lo escucha. Te sentás a tomar unos mates con un vecino y te dice, pero ¿viste? ¿De dónde sacaron las 700 lucas? Pero si estamos hablando de que le pegaron a los docentes. Después lo discutimos, lo de las 700 lucas, que es válido discutirlo. Pero no en este contexto del Coincido que el gobierno, a ver, queda feo que diga que lo hace muy bien, porque bueno, yo obviamente que no comparto, entonces no estarían haciendo bien, pero son muy hábiles para manejar la información con la acción política. Y a ver, digo, yo tampoco nos vamos a poner en alguien tiene que hacerlo, somos muchos los que estamos dispuestos a dar esa pelea en términos de discusión política, además, más allá de la coyuntura. Yo ayer manifesté en mi Facebook un parte de prensa, que es la que enviamos a todos los medios, la colgué en mi Facebook. La verdad que yo me asusté, me dio mucha tristeza el nivel de agresividad de la gente que no compartía. Porque inclusive se puede no compartir, pero no entiendo por qué tiene que haber tanta agresividad y descalificación. Algunos hasta me llegó a decir, vos cuando fuiste intendente no hiciste, y yo te contesto todo. Después discutimos eso. Lo que estoy poniendo es o sea, si yo fui malo, buen intendente o regular, no me puede invalidar para opinar de otro tema, sobre este tema, como cualquier ciudadano, como diputado, como lo que fuere. Entonces, realmente estamos en una situación, aquellos que tanto criticaban la grieta y que nos peleábamos en la mesa familiar, y la verdad que a mí no me pasó. Y hoy el ataque permanente y sistemático que hay a aquellos ciudadanos que piensan distinto al gobierno, automáticamente te ponen en una vereda que vos podés querer estar o no querer estar, pero automáticamente si criticás sos kirchnerista, si sos kirchnerista atrás viene la descalificación.
Sí, la sos verdad chorro, que no tiene sentido. Pensás que... Desde la política no tiene sentido advertir eso. Digo, hay que advertirlo. ¿Y vos advertís que hay una pelea blanco contra negro hace un tiempo? Blanco contra negro, ahí podés meterlo todos los matices que quieras. Sí. Kirchneristas contra no kirchneristas, gorilas contra los que no lo son, ricos contra pobres, blanco contra negro. Porque el menemismo tenía ubicado más o menos a un sector que, digamos, se resistía a todas las modificaciones económicas y culturales que trajo el menemismo, y un sector muy pequeño que se beneficiaba de eso. Pero como el Estado estaba tan decidido a hacerlo, es como que no había tantos contrapuntos. Macri el primer año gobierna, digamos, pareciendo casi un líder zen, ¿no? Por favor, la concordia, la alegría, la esperanza, el futuro. Y hoy es realmente una persona que agranda la grieta. ¿Cuánto tuvo que ver el kirchnerismo, en tu opinión, en esta conformación del blanco contra negro? Mira, hoy yo creo que el kirchnerismo se equivocó en algún momento políticamente al inflarlo a Macri. Lo puso en un escenario a Macri que la verdad llegó más por la ayuda que le dio el kirchnerismo que por méritos propios. Del perfecto enemigo, decís vos. Del perfecto enemigo. A ver, Macri debe ser el presidente argentino con menos condiciones para liderar un país como Argentina. Así, no es un estadista, no es una persona que tenga formación política, y también sé que está del otro lado y es macrista, no le va a gustar lo que uno dice con que sea honesto y demás, porque los anteriores se robaron todo. Y la verdad que los anteriores hay casos de corrupción, pero no todo el mundo se choreaba todo, no todos los funcionarios kirchneristas fueron ladrones, como en los gobiernos anteriores, etcétera, etcétera. Para mí el gobierno se equivocó en su momento, el kirchnerismo, en eso. Hoy Macri hace lo mismo. Pero socialmente hablando, digo, me permito interpretar también la pregunta de Héctor, a lo mejor... quizá no lo entendí. No, a lo mejor yo te interpreto mal, pero me sumo en todo caso. Digo, esto que se ve socialmente, de o estás a favor o estás en contra. Si criticás a Macri sos kirchnerista y de la cámpora, si no... Digo, ¿qué rol tuvo el kirchnerismo en generar una división social? La famosa grieta, hablamos de esto, pero porque es un ejemplo, nada más. Pero yo la veo más. Esto de siempre encontrar el enemigo. Digo, Cristina cada 2 semanas denunciaba desestabilización de algún sector, de Shell, del campo, de los empresarios, sí, pero en general. Digo, sí, bueno, pero la construcción del discurso. ¿Cuál es el problema? Que Cristina denunciaba esos planes de desestabilización en los grupos concentrados de la economía, como lo hizo alguna vez Alfonsín también, los mismos que terminaron con el gobierno de Alfonsín, porque alguno cree que Alfonsín se fue, alguno cree que Alfonsín se fue por el peronismo. Laburaban 4 horas por día y tenían 3 meses de vacaciones. Sí, lo dijo y ha cometido los errores, obviamente que lo dijo. Y en cadena nacional. Pero generalmente el enemigo, en cuanto al enemigo a la patria, además, estaba claro dónde estaba. Hoy es a la inversa, en realidad... Cuando la gente hizo las manifestaciones por distintas cuestiones en la calle, eran los cacerolos, los salames, la señora de perfume francés, de Barrio Parque, y no todo era así. No, yo no dije que todo porque era acá así. también en Santa Fe hubo manifestaciones y uno podía ver y decir, che, pero pará, ¿qué? No, hay a ver, para ver, la manifestación del 1 de abril, yo no tengo nada para decir. No, me refiero a las que se hicieron... Me digo, a ver, es una manifestación de ciudadanos argentinos que tienen, lo que sí digo, la consigna de que está en juego la democracia y demás, no la abono yo, discúlpenme, pero no abono el hecho de que había que salir a la calle porque la democracia estaba en juego. Lo que digo es, en lo que era la matriz, porque aparte todo lo, si no hubiese sido kirchnerista, digo, siempre dije, fui claro que muchas cosas del gobierno anterior de políticas públicas las compartí, pero nunca milité en ese espacio. Pero muchas cosas las compartí y las sigo compartiendo y las voy a seguir defendiendo, por más que así Cristina termine presa, porque lo que discuto son políticas. Yo no fui parte de un gobierno que en principio se supone que tenía una matriz corrupta. Lo que yo defiendo son políticas. Bueno, en este caso con el gobierno de Macri, lo mismo. Intento desde mi lugar defender política y diferenciarme de las otras. Lamentablemente con este gobierno tengo mucho más disidencia que coincidencia. ¿Por qué? Porque la matriz con la que construye no la comparto. Digo, Cristina cometió muchísimos errores
como también la va a cometer Macri, eso es así, pero a ver, la persona que se tenía enfrente como adversario, como enemigo, era otro. Yo lo que veo, por lo menos del gobierno nacional, que no solamente en este año y medio se transfirieron miles y miles de dólares a los sectores de la economía más concentrados, que se perjudican a los laburantes, a los pequeños y medianos productores, a la industria, bueno, que se beneficiaron, cuando decimos de los sectores concentrados, el campo, dicho así, yo nunca, a ver, cuando se dio la discusión de la 125, yo fui un radical que dije estoy a favor de las retenciones. Y critico que Cristina de Kirchner no tuvo una política para el campo que permita romper con el monocultivo. ¿Por qué? Porque el país se sostenía por el valor de la soja y a partir de eso el país crecía o no crecía. Bueno, todas esas cuestiones yo estoy dispuesto a discutirlo. Lo que digo es que actualmente todas las políticas que lleva Macri, desde el punto de vista económico, perjudican a los sectores que menos tienen. Y se está construyendo, en eso sí, una grieta distinta. A ver, yo nunca, la verdad, que haya un periodista como no lo quiero descalificar porque entro en lo mismo de que estoy criticando, el Babi, ¿cómo se llama? Babi Echecopar. Ese tipo no puede estar en la televisión, pero es terrible. Y que tenga 100 y pico mil de seguidores en Twitter y en su Facebook, la verdad que asusta. Un tipo que no solamente usa micrófono para descalificar, sino que permanentemente un tipo que es racista, xenófobo, es todo lo contrario a lo que yo aspiro para un comunicador. Bueno, esas cuestiones no son casualidades lo que yo digo. Que se diga que aquel negro de mierda corta una ruta, esa lacra, la verdad que a mí me asusta que pase Pablo, eso. Entonces, vos crees que... termino en esto, Dale. ¿quién tiene? Es muy fácil seguir echándole la culpa al gobierno anterior. Yo, no quiero entrar en esa discusión. Creo que el gobierno anterior se tiene que hacer en todo caso cargo de por qué con política, aparte de lo que son los hechos de corrupción, por qué con políticas que se supone eran beneficiosas para una gran mayoría de argentinos, Perdieron. primero, perdió las elecciones y segundo, no solamente que la perdió, sino que hoy no tienen las condiciones para poder construir una alternativa a este gobierno, porque también es cierto que los interlocutores, la mayoría de esos interlocutores están invalidados, porque si habla de Elías, porque si habla Eve de Bonafini, yo ya no lo escucha nadie, no lo escucho yo. Imagínate un ciudadano común que está en la vereda de enfrente. A mí me parece todavía medio raro socialmente que todavía exista el discurso, pero si se robaron todo, los bolsos de Cristina está al borde de ir a la cárcel porque está sindicada como jefe de una asociación ilícita, digamos. Hasta ahora la justicia, para todos aquellos que pedían que la justicia funcione, está funcionando. Digamos, ni siquiera reparan en que la justicia puso al borde de la cárcel a la persona que tanto critican para decir, bueno, pero además estamos muy mal políticamente con la gestión de Macri. Vos que te parás en un lugar que sos crítico incluso para hacia dentro de tu espacio, ¿pensás que el denominado modelo Santa Fe es otra cosa? ¿Qué es? Además, porque siempre me pregunto, ¿qué es el modelo Santa Fe? Del que habla Bonfatti, Lifchit, Galassi, Wiener. Es verdad, uno puede contornear ciertas gestiones que han sido diferentes. Yo creo que son diferentes y que... Pero ¿cuál es el modelo? No, bueno, para mí el Frente Progresista fue un avance en lo que es la conducción, la gestión y la implementación de políticas públicas comparativamente con los gobiernos anteriores en la provincia de Santa Fe. Lo que sí me queda, y permanentemente lo planteo, como deuda, no quisimos, no supimos modificar cuestiones que eran muy sensibles y que habían sido parte de nuestra campaña y parte de los discursos diferenciadores con el peronismo, ¿no? Ya sea todo lo que tenga que ver con políticas tributarias, que jamás logramos hacer una reforma donde realmente paguen los que más tienen en esta provincia. Las cerealeras no pagan, por ejemplo. No pagan y después, nada, cero. Y después, no es que estamos discutiendo si tiene que pagar el 0,5 Claro. o el 1 o el 3, no pagan.
Y después no transformamos la justicia, digamos, el núcleo duro de la justicia sigue siendo, responde a los mismos intereses y tiene la misma conformación que en la década del 90. Entonces, hoy con muchos integrantes del Frente Progresista también adentro de la justicia. También. Digo, porque sí, lo que cambiaron fueron muchos nombres y pertenencias políticas. Sí, y pertenencias políticas. Muchos radicales y muchos También afines es cierto al socialismo, ¿no? también es cierto que es un avance, ahora hubo un retroceso a mi modo de ver, pero es un avance el hecho que el gobernador, más allá que la Constitución lo permita, se hayan autoexcluido tanto Wiener como Bonfatti y Lischy de nominar funcionarios, sino que bueno, hay concursos, después se podrá discutir cómo se mejoran esos concursos, cómo se pueden transparentar aún más, en eso sí hubo un avance, pero no se fue al fondo, pero creo que hay un modelo absolutamente superador a lo que había antes. Lo que sí me parece que el Frente necesita un zarandeo, y si no lo logramos zarandear nosotros mismos para innovar, para renovar, lo va a hacer la sociedad en las próximas elecciones, ¿no? Eso está claro. Gracias, Fabián, por venir. Gracias a usted. Yo solamente quiero un segundito nomás, sobre todo a los vecinos que están escuchando y demás, tomémonos realmente unos minutos al día y demás para pensar qué nos está pasando como sociedad y realmente es la responsabilidad de todo que la violencia verbal empiece a andar por su cauce normal. Y acá yo no comparo si este gobierno, si el otro, todos somos responsables y hay que empezar a ser más tolerante con el que piensa distinto, de eso se trata la democracia. Si alguien cree que lo que pasó es grave, que lo pueda decir libremente, y si alguien cree que no es grave, que lo pueda manifestar libremente, pero realmente si esto no se para, esta escalada de violencia, Argentina va a empezar a caminar por un callejón donde se supone que ya aprendimos, no tenemos que caminar, pero la violencia y sobre todo la violencia del Estado nunca se sabe dónde termina.